Lo de Milei es francamente impresentable. ¿En qué sentido? Él, pese a que había dicho que iba a cortar los beneficios a los jubilados, que iba a cortar los beneficios a las personas con discapacidad, uno creía de pronto que eso podría estar en el discurso, pero no. Em, Pese a su oposición, el Congreso argentino aprobó, utilizando el sentido común, digamos, aprobó unas normas que benefician a los jubilados con recursos y también a las personas discapacitadas. ¿Y que ha hecho Milei? Ha vetado, ha hecho utilización de su capacidad para vetar estas iniciativas con el objetivo de que los jubilados no reciban estos beneficios. Y eso es. El objetivo de Javier Milei es que los jubilados y las personas con discapacidad no reciban estos beneficios. Eso es, eso es. Vamos a analizar esta noticia que viene publicada en varios medios de comunicación. Milei emprendiendo con los más débiles de la sociedad argentina. Que dice, es oficial el veto de Javier Milei a las leyes de aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Nuestro titular, la motosierra de Milei contra los jubilados y las personas con discapacidad. ¿Qué dice esta nota? Veamos, dice, el Poder Ejecutivo hizo oficial la decisión esta madrugada tras cumplirse el límite de plazo constitucional de 10 días hábiles. En ese sentido, argumentaron que la disposición, que la disposición que la implementación de estas normas ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, si es capaz de ofrecer garantías económicas a los judíos, por ejemplo, que quisieran volver o quisieran venir a Argentina o ir a la Argentina. Sin embargo, si es capaz de hacer compras militares, como los famosos aviones. En fin, entonces, claro, dice que no hay plata. En realidad no hay plata para los pobres, ni los jubilados, ni los discapacitados. No hay plata para ellos. Pero sí hay plata para otras cosas, en fin. El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto a las tres leyes 27.791, 27.792 y 27.793 que fueron sancionadas por el Congreso el 10 de julio y que establecen aumentos en las jubilaciones y una subida también en los bonos otorgados. Reponían la moratoria previsional por 2 años y la declaración de emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas. La decisión quedó establecida esta madrugada en el boletín oficial mediante el decreto 534-2025. El gobierno aseguró a través de la normativa que las leyes aprobadas significaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos el año 2025 y cerca de 17 billones durante el 2026. Según sus cálculos, representan una subida en el gasto del 1,68% del PIB. Por lo tanto, no es. En esta línea, el Ejecutivo destacó que las legislaciones le ponían en riesgo el equilibrio fiscal, comprometían las metas económicas y también amenazaban la estabilidad del sistema previsional. Además, señalaron que las mismas carecen de fuentes de financiamiento suficientes y presentaron graves irregularidades en su tratamiento legislativo. Bueno, hay, yo a esta altura me pregunto si hay o no separación de poderes del Estado en Argentina. ¿Hay verdaderamente separación de los poderes del Estado? Pregunto, coméntame ahí, coméntame. La subida había sido aprobada por el Congreso, según la oficina del presidente argentino, de forma irresponsable por no determinar el origen de los fondos con los que se pretendían aumentar sus cuantías. Una de las iniciativas estableció un incremento excepcional y de emergencia del 7,2% para las jubilaciones, que hoy se sitúan a los adultos mayores de Argentina al límite de la línea de la pobreza. El Congreso también restituyó la moratoria previsional, un recurso que amplía la cobertura social y permitía obtener una pensión a quienes no cumplen con la cantidad de años suficientes de trabajo registrado. 30 años de cotizaciones en un país con más del 40% de trabajo informal. El ver mínimo es igual a canasta básica del adulto mayor. Ahí están los adultos mayores, las nuevas víctimas de Javier Milei. Contra ellos, contra estos adultos mayores, es la política de la motosierra de Javier Milei. No es contra la casta política, que también, pero es contra ellos. Y bueno, en fin. Una vez publicado el decreto del veto presidencial, se abrirá el proceso para revertir la decisión de Milei y dejar firmes las leyes
para lo cual cada una de las dos cámaras del Congreso necesita los votos al menos de 2/3 de sus integrantes. El gobierno pidió a sus aliados políticos, quienes el pasado 10 de julio votaron a favor de los aumentos de jubilaciones y discapacitados, a oponerse a estas nuevas iniciativas. Es la segunda vez que Milei veta un aumento para los jubilados. La anterior fue en agosto del 2024. Los vetos ocurrieron una semana después de un decreto presidencial que rebajó impuestos a las exportaciones de granos y carne, la política de ajuste a las jubilaciones y la atención de personas con discapacidad, así como las universidades movilizaron marchas multitudinarias y protestas callejeras que fueron reprimidas por la policía, con saldo de heridos graves y numerosas detenciones. Milei y su motosierra famosa, la motosierra contra los más pobres. El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó por decreto en la madrugada del lunes las tres leyes aprobadas por el Congreso el 10 de julio que otorgaban beneficios a los jubilados, argumentando graves deficiencias técnicas y la intención de evitar que el gobierno recurra a prácticas inconducentes del pasado. Según el decreto tanto 534, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, la sanción de los proyectos de ley en examen implicaban gastos exorbitantes sin partida presupuestaria, lo que obligaría al gobierno a acudir a emisión monetaria sin respaldo, aumentos de impuestos o endeudamiento, fórmulas ya comprobadas como ineficaces a lo largo de más de 100 años de historia. No hay plata. No hay plata, la repetida justificación de Milei para sus vetos. El presidente firmó los vetos a la emergencia en discapacidad y las mejoras en las jubilaciones y dejó una amenaza para los proyectos que la oposición pretenda tratar esta semana. El argumento es que atentan contra el equilibrio fiscal. Vetó finalmente este lunes las leyes de emergencia en discapacidad y mejoras para los jubilados a través del decreto 534/2025. En un comunicado de la oficina del presidente se justificó la decisión y desde el gobierno adelantaron su rechazo a los proyectos que tratará el Congreso esta semana, que también tendrán destino el veto presidencial. Ahí está una revisión que hacemos de algunos medios de comunicación sobre esta decisión de Javier Milei de vetar aumento de las remuneraciones de los más pobres, los jubilados en particular, y las personas con discapacidad. Política impresentable, desde nuestra perspectiva al menos. Impresentable. Pero bueno, es lo que está ocurriendo al lado de la cordillera. Em, Hay algunas cifras que se han dado a conocer en Argentina y que hablan de cifras macroeconómicas que irían por buen camino. Sin embargo, esto está teniendo un costo impresionante. Esto está teniendo un costo impresionante y hay muchos, como los jubilados, por ejemplo, que se van a quedar en el camino, lastimosamente. Es una vergüenza. Es una vergüenza que para conseguir determinado fin político o económico se haga o se construya en base a el hambre de tus conciudadanos. Eso creo que es inaceptable. Bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos en estos despachos. Que tengan todos ustedes muy buena jornada. Los invitamos a cooperar, como siempre, con nuestro medio de comunicación, haciéndose miembros del canal de YouTube y también pueden donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Adiós.